Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Agradecemos a nuestro hermano Ricardo, ¿verdad?, por este hermoso canto que elevó al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Créanme, hermanos, que no es lo mismo estar de este lado que estar de aquel lado. Impone estar acá. Pero gracias a Dios que nuestros jóvenes toman la decisión de adorar el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pedimos disculpas de antemano porque rompimos una promesa de haber comenzado el día de hoy el sermón en la mañana. Supimos que gran cantidad de personas vinieron en la mañana para escuchar el sermón, pero desafortunadamente nos falta un poquito más de comunicación en esta iglesia. Les pedimos disculpas por prometerles cosas y de repente no poder cumplírselas. Yo pienso que las cosas pasan por una razón y pienso que de repente aún Dios permite que las cosas pasen así. Sin embargo, creemos que en la parte humana sí podemos prometer un poquito más de organización y cumplir lo que les decimos desde la plataforma. También necesito hacer una pequeña corrección de otra información que no habíamos comunicado, pero se dio a la iglesia en la mañana. Yo este martes no estoy en la iglesia, porque se había dicho que el tema de los jesuitas continúa el martes. Yo salgo mañana para México. Estamos en exámenes finales en Ojos Negros y vienen los exámenes semestrales, que es lunes, martes y miércoles, y apenas de regreso estamos el jueves acá en Estados Unidos. La información no es exacta, no vamos a estar el martes acá. Sin embargo, el próximo sábado, tanto en el sermón de la mañana como en el sermón de la tarde, sí vamos a continuar con la parte número 2 y con la parte número 3 del tema de los jesuitas. Además, creemos, es mi convicción, que por la importancia del tema, pienso que es necesario predicarla los sábados, en el sentido que es bueno que la gran mayoría de gente pueda conocer este tema. De esa manera podemos saber las estratagemas de Satanás y prepararnos para las cosas que vienen sobre esta tierra. Les pedimos disculpas y agradecemos su comprensión. Y habiendo dicho esto, quisiera, hermanos, asentar algunas pequeñas bases de cómo se va a estar predicando esta serie de los jesuitas aquí en el Centro Evangelístico. Creo que es necesario explicarlo porque, a pesar de explicarlo, pienso que va a haber varios malentendidos. Pero sí es necesario tratar de dejarlo claro, porque corro el riesgo de ser malinterpretado en mi sermón. Corro el riesgo de que las palabras que diga aquí no sean usadas en el contexto correcto. Por eso es necesario explicar algunas cositas antes de predicar esta serie. La serie está dividida en 7 temas y los 7 temas cubren los aspectos básicos del tema de los jesuitas. No cubre absolutamente toda la información acerca de este tema tan grande. Solamente cubre los aspectos más generales que específicos. De repente alguien podría decir, bueno, el pastor habló de un tema demasiado abarcante, pero no dio los completos detalles. Tengo que aceptar que es así, que no se van a dar todos los detalles porque no terminaríamos en 30 sermones. Pero 7 sermones resumen la idea general del tema. Número 2, si la serie está basada en 7 sermones, van en secuencia progresiva. Esto quiere decir que si tú escuchas el sermón número 1, pero no escuchas el sermón 2, corres el riesgo de malinterpretar lo que dije en el sermón 2 si no escuchaste el sermón 1. Para que tú entiendas toda la secuencia,
tienes que escuchar desde el tema 1 hasta el tema 7. Si escuchas el tema 7 y no escuchaste los temas anteriores, yo personalmente corro el riesgo de ser malentendido. Y corre el riesgo que una persona quizás no bien intencionada pueda agarrar el sermón número 7 y sacarlo del contexto de los otros sermones y decir, mira lo que el pastor Rivera está diciendo. Por eso tengo que hacer la nota de aclaración antes de empezar la serie, porque no es fácil predicar esta serie. Pienso que de todas las series que he predicado, esta es la más difícil. Ustedes van a estar escuchando por qué va a ser la serie más difícil. Por eso necesito aclarar estas cuestiones aún antes de empezar este tema. Los últimos sermones, el sermón 6 y el sermón 7, van a ser los más difíciles de esta serie. Los primeros sermones tienen que ver con el fundamento de los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Cuándo nacieron los jesuitas? ¿Por qué nacieron los jesuitas? Y por qué es importante que nosotros como adventistas del séptimo día entendamos esta orden que puedo decir que es una orden satánica. Es importante que la entendamos. La mitad de los sermones tiene que ver con cómo esta orden hizo un voto de juramento de destruir la Reforma y los protestantes y traerlos de regreso a la Santa Sede Católica, y voy a probar cómo los movimientos protestantes que están buscando simpatía con los católicos no es casualidad. Voy a probar cómo esto se ha desarrollado y que las iglesias protestantes regresando a los brazos de Roma no es ninguna coincidencia. Es un plan desarrollado astutamente y que hoy en día nosotros podemos ver que los jesuitas lo han logrado. Lo último de esta serie tiene que ver cuáles son los grupos que los jesuitas están activamente trabajando. Y esos son los temas más difíciles. Un hermano me preguntó, pastor, al hablar de los jesuitas, ¿va a hablar también si hay infiltración de estos en la iglesia adventista? La respuesta es sí, voy a hablar de este tema. Van a ser los últimos. Por eso digo que si escuchan mi último tema y no entienden el contexto general de los otros, cualquiera va a poder agarrar ese DVD, sacarlo de contexto y hacerme decir lo que yo no quise decir desde un principio. En ninguna otra serie he hecho tanta explicación, tenía que hacerla en esta serie porque corro el riesgo de quizás ser malentendido. Yo quiero decir también, hermanos, que gracias a Dios por la iglesia adventista del séptimo día. Gracias a Dios porque esta iglesia es el remanente del Dios vivo. Porque esta iglesia todavía se ha mantenido a favor de la verdad. Yo amo la iglesia adventista del séptimo día con todo mi corazón. He crecido por más de 25 años en esta iglesia. Más de 12 años desarrollé mi ministerio en la iglesia organizada adventista del séptimo día y tengo más de 3 años de haber sido ordenado como pastor en la iglesia adventista del séptimo día. Recibí imposición de manos en la conferencia regional del Lago y he pastoreado más de 3 distritos en 3 diferentes estados y en esos Dios nos ha bendecido grandemente. Tomamos una decisión de venir a servir al Señor en esta área en California, pero seguimos amando de corazón la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos amigos, presidentes de conferencias, presidentes de asociaciones, pastores, compañeros, y queremos dejar saber bien en claro, queridos hermanos, que esta es nuestra iglesia. Es la iglesia de Dios. Con fallas y con problemas, es la iglesia del Dios vivo. Y queremos dejar eso bien en claro desde un principio. Comenzamos a hablar entonces, queridos hermanos, del tema de los jesuitas. Habiendo puesto esto de antemano para clarificación tanto de los que escuchan ahora como aquellos que habrán de escuchar a través de las grabaciones en DVD que se habrán de hacer y que muy posiblemente van a ir a diferentes partes del mundo para que ellos supieran antes de que escucharan la serie las bases de cómo vamos a predicar. Les invito a ponernos de rodillas para pedir la presencia del Espíritu Santo antes de comenzar la predicación de la palabra del Señor. Oremos.
Padre nuestro, nos vamos a meter a un tema que necesita oración. No solo por el que predica, sino también para los que escuchan. Si hay algo que odie Satanás tanto, es que se descubran sus planes de cómo destruir a tu iglesia. Pero yo te pido en este momento, querido Dios, que nos protejas con tu Espíritu Santo. Unge, por favor, nuestros ojos con colirio para ver. Abre nuestros ojos, Señor. Más que simple información, háblanos de tal manera que estos temas, Señor, nos hagan meditar, nos hagan pensar y nos hagan tomar una decisión cada vez más firme a favor de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Unge cada persona aquí presente. Acomoda las palabras en mi mente y sobre todo en mi corazón para que esta lengua no glorifique al hombre, pero glorifique a Jesucristo. Lo suplico en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Quisiera comenzar haciendo una base bíblica de este tema acerca del mundo de los jesuitas. En el capítulo 24 de San Mateo, los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de las señales que tenían que ver con el fin del mundo. Algunas versiones no dicen fin del mundo, otras dicen fin del siglo, fin de la era. Pero el contexto que está hablando Mateo 24 es que el mundo se va a terminar y Cristo va a dar una serie de señales que tienen que ver con ese fin. De la cantidad de señales que aparecen en el capítulo 24 de Mateo, así como ustedes lo pueden leer, que es por excelencia el capítulo profético, el Señor Jesús, profeta de profetas, toma la decisión de dar la primer señal que tiene que ver con el fin del mundo y el fin de las cosas tal como los conocemos, en el versículo número 3 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo va a contestar a esa pregunta y de todas las señales que él pudo dar, pongan atención. Lo que pasa es que a veces leemos la Biblia muy rápido, no le ponemos atención a los detalles que el Señor Jesús nos está dando, pero pongan atención a la primer señal que él dio. Él pudo haber escogido cualquier otra señal, pero miren la primera que él decide dar. Versículo 4 a 5. Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. La primera señal más clara y decidida que iba a pasar como un preámbulo del tiempo del fin es el engaño circundando por todos lugares de esta tierra. Y Jesús, de una manera clara, sobre aviso no hay engaño, dice el dicho. Jesús dice: ¿quieres saber las señales del fin del mundo? La más grande, clara y sencilla que yo te puedo dar es: mirad que nadie te engañe. El engaño iba a estar en el mundo entero antes de la venida del Señor Jesucristo. Y Jesús dice: mira que te cuides, que nadie te engañe. De hecho, en otro pasaje la Escritura dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque aún dice la Escritura que habría de venir un poder tan grande y tan mentiroso que aún si fuera posible engañaría a los escogidos. Ahora ponte a pensar que si los elegidos iban a ser engañados, ¿qué será del resto del mundo? Porque este poder iba a ser grande, un plan maléfico de engaño a nivel mundial que el Señor Jesús tiene que decir a los discípulos: no se confíen, miren que nadie os engañe, porque si fuera posible, el príncipe de las tinieblas engañaría aún a los mismos escogidos. Ahora, ¿en qué sentido este engaño vendría sobre la tierra? Versículo que sigue, Jesús va a añadir un poco más a la señal del engaño y dice: porque vendrán
muchos en mi nombre. ¿Qué significa que van a utilizar su nombre? Los únicos que utilizamos el nombre de Cristo somos los cristianos. Los chinos no llevan el nombre de Cristo. Los musulmanes no llevan el nombre de Cristo. Cristo habla de la manifestación de individuos dentro de la iglesia cristiana que él mismo iba a estar levantando y que se iban a levantar en el nombre de Cristo, pero no se iban a levantar, queridos hermanos, para hacer el bien, sino que se iban a levantar para engañar a la misma iglesia. Dice, muchos en mi nombre vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y profetiza, y dice, y a muchos engañarán. Se iba a cumplir la profecía del Señor Jesús. No solamente iban a venir engañadores, muchos serían engañados con las estratagemas de estos falsos profetas que en el nombre de Cristo engañarían a muchos. El apóstol San Pablo, yo no sé si Nacho me puede subir un poquito más el proyector, porque se está comiendo la parte de abajo de las citas. El apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, viene hablando acerca de ese cumplimiento de los falsos maestros, hombres que en el nombre de Cristo iba a venir a engañar al pueblo de Dios. Y miren cómo lo presenta el apóstol San Pablo. Mirad por vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no le está hablando a los gentiles, Pablo no le está hablando a los incircuncisos, Pablo le está hablando a la iglesia. Ahora, en este contexto, Pablo se va a despedir, pero antes de despedirse, el apóstol hace un encargo a los líderes de la iglesia y dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Ahora, ¿por qué esos pastores, esos obispos tienen que estar con los ojos abiertos? Porque Pablo dice, miren, abran bien los ojos, cuiden la iglesia, cuiden el rebaño que yo no los puse, quien los puso es el Señor. Y ustedes le van a dar cuenta al Señor que los puso en este rebaño, porque Él dice que yo sé que después de mi partida el apóstol Pablo se va. Pastoreó por algún tiempo ahí, pero el apóstol se iba a retirar y ahora iba a dejar a los obispos de esa iglesia el cuidado de mirar que nadie engañara a esos hermanos, a las ovejas de ese pueblo que les llama. Y dice, sé que después de mi partida entrarán entre vosotros. Ahora mira cómo le llama Pablo a los que iban a entrar. Cristo les llamó falsos profetas. Pablo no les llama falsos profetas. San Pablo les llama lobos. ¿Y qué clase de lobos iban a ser esos? ¿Alguien se ha encontrado con algún lobo alguna vez? ¿Sabes tú que encontrarse con un lobo no es cosa fácil? Yo me he encontrado con coyotes, pero nunca he tenido la oportunidad de encontrarme con un lobo. Me decía un hermano que soy privilegiado de no tener un encuentro con lobos, porque el que se encuentra con lobos, y más estando solo, no la libra. Los lobos son animales sanguinarios, son carnívoros, son asesinos, tienen un instinto asesino. Y Pablo utiliza la palabra lobo para describir no lobos físicos, sino está describiendo un grupo de hombres que iban a entrar a la iglesia y les llama lobos, y la clase de lobos que les llama son lobos rapaces que una vez que entren al rebaño, dice el apóstol, no lo van a perdonar. No vienen a jugar, no vienen a pasársela bien, no vienen a hacer amistades. Estos lobos vienen, dice el apóstol, a destruir. Y si tú como pastor no estás con cuidado, se te van a meter los lobos y te van a hacer pedazos las ovejas, y tú le vas a dar cuentas al Señor, dice el apóstol. Por eso dice, cuiden, obispos, la iglesia de Dios. Por eso los dejó los pastores. Por si viene un enemigo, entonces tienes que cuidar la iglesia del Señor. Por eso el verdadero pastor no mira su bien, mira el bien de las ovejas. Ese es su trabajo. Y Pablo le recuerda a los obispos, Dios te llamó para poder cuidar la grey del Señor. No solamente Pablo le escribe a esta iglesia dejándoles saber que cuiden a la grey del Señor. Miren este otro pasaje. Hechos capítulo 20 al 28 explica la manera como estos lobos rapaces se habrían de manifestar. Y dice,
Y de entre vosotros mismos, fíjense cómo dice, de entre vosotros mismos, y Pablo empieza a meter la llave que destapa la caldera y viene a desenmascarar cómo es que estos falsos maestros o lobos rapaces se iban a meter a hacerle daño al rebaño. Dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres, ¿te fijas? No son lobos, son hermanos falsos. Son hermanos que solo tienen el nombre de hermanos, pero no son hermanos. Son hermanos que llevan el nombre de cristianos. Por eso dice Cristo, en mi nombre vendrán, vienen bajo la bandera del ensangrentado Jesucristo. Vienen aceptando a Jesús como Señor y Salvador, pero son falsos hermanos, lobos rapaces, que dice el apóstol que no perdonarán, se levantarán entre vosotros y enseñarán cosas perversas. Así es que los colmillos que ellos traen no es nada más ni nada menos que falsa doctrina. Por eso dicen no perdonarán el rebaño, y en el sentido que no lo van a perdonar es que van a arrancar de la iglesia una pierna, un pie, la cabeza. Van a desbandar la iglesia del Señor a través de falsas doctrinas. Y lo dice ahí. Miren ustedes que dice, enseñarán cosas perversas. ¿Y para qué van a traer esas falsas doctrinas? Para arrastrar a los discípulos en pos de sí, en pos de sus propios planes, en pos de sus propios deseos, no en pos de Cristo Jesús, en pos de ellos mismos. Y sigue diciendo, por tanto, velad. ¿Qué significa velad? Velar es algo más que estar atento. En México hay un trabajo de unas personas que se llaman veladores. ¿Sabes por qué les llaman veladores? Porque su labor y su trabajo es la de velar, no dormirse. Tienen que estar con los ojos abiertos durante toda la noche para proteger que no venga un ladrón y se robe las cosas que hay ahí. Por eso son veladores. Pero ¿qué pasaría si tú contratas un velador y viene a la medianoche y lo encuentras dormido y hasta roncando? Tiene solo el título de velador, pero de velador no tiene absolutamente nada. Ahora volvemos a los pastores. Pablo le encarga a los obispos que abran bien los ojos, que no se duerman, que no se duerman. ¿Saben por qué no se tienen que dormir? Porque tan pronto tú te duermes, se mete el lobo rapaz. ¿Y cómo se mete? Con falsas doctrinas. Por eso es que los obispos que conocen la palabra, que recibieron el evangelio verdadero, tienen que estar despiertos para que cuando vean toda herejía, toda doctrina equivocada, toda mala enseñanza de hombres que vienen en el nombre de Cristo, pero de Cristo no tiene nada, que son lobos rapaces, los obispos se tienen que levantar con la espada, la palabra del Señor, para combatir las herejías y las falsas doctrinas. Velad, acordándoos que por 3 años, día y noche, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo era un buen pastor. Protegió a su rebaño, pero ahora tiene que encargar a los obispos que cuiden a ese rebaño de los hombres infiltrados en la iglesia con el nombre de Cristo. Judas, el versículo número 4, solamente tiene un capítulo. Miren cómo lo presenta Judas. Porque algunos hombres, dice otra vez, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Otra vez, se vuelven a meter a la iglesia de Dios que Él compró con su sangre, hombres, pero ¿cómo se metieron? Miren la palabra, encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Que se ponen un disfraz. No presentan sus colores tal como ellos son. Ellos vienen con un espíritu de engaño, de falsedad y de hipocresía. No vienen sacando las credenciales, yo soy lobo rapaz y vengo a hacer pedazos este rebaño. No. La forma como ellos van es que se encubren, se disfrazan para que no lo reconozcan, porque si la iglesia ve un lobo, sale corriendo. Es lo primero que hacemos. Pero si el lobo se disfraza, entonces bajamos la guardia.
Y dice Judas, tengan cuidado, porque estos hombres se encubren, los que desde antes su destinación era la condenación. Y mira cómo les llama, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesús. Vienen en nombre de Cristo, pero con su vida lo niegan. Vienen con el manto de la justicia de Cristo, pero son impíos dentro de su corazón. Son falsos. Son hipócritas, son mentirosos y son engañadores. Gálatas capítulo 2, versículos del 4 al 5, dice el apóstol, ahora le manda la carta a los Gálatas. Y eso por causa, ahora miren qué clarito se los llama a los Gálatas. ¿Cómo les llama a estos hermanos? Falsos hermanos. Pablo reconoce que la iglesia que Cristo levantó y las iglesias que los discípulos levantaban estaban siendo infiltradas. Y la infiltración venía de parte de falsos hermanos que llevaban el título de Cristo, pero eran tan impíos como los paganos que no conocían el evangelio. Pero sin embargo tenían un propósito de arrastrar y destruir la iglesia naciente. Falsos hermanos que escondidas, otra vez, entraban a espiar. ¡Wow! Ahí están los primeros jesuitas, los primeros espías que se metieron con disfraz e infiltraron la iglesia primitiva. Y los apóstoles se dieron cuenta del trabajo de infiltración que estos falsos hermanos se encargaron de hacer. Dice ahí, para reducirnos a esclavitud, a esos ni por un momento nos sometimos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Segunda de Corintios 11, Pablo escribe ahora a los corintios y les dice, porque estos son falsos apóstoles. No solamente llevaban el nombre de Cristo, también se llamaban apóstoles, pero los apóstoles los marcan como falsos. Tienen el nombre de apóstol, pero no son apóstoles, les llaman falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Trabajaban estos hombres que, dice ahí, se disfrazan como ángeles, como apóstoles de Cristo. Te fijas que el apóstol San Pablo vez tras vez te dice, se disfrazan, espían, se entran encubiertamente. O sea, Pablo identifica claramente la metodología del engaño. No es abierto. No es que se te presentan diciendo, hey, hi, how are you? Soy un jesuita. Hey, ¿cómo estás? Yo vengo de parte del Vaticano. No te lo van a decir abiertamente. Dice que son encubiertamente, se disfrazan como desde la misma antigüedad como falsos apóstoles. Y Pablo dice, bueno, no es de maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Bueno, se disfraza. Para mí no me maravilla, dice Pablo, que ellos también se disfracen porque su maestro les ha enseñado bien la técnica. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahora ellos dicen que son ministros de justicia, pero de justicia no tienen nada. Y dice ahí, cuyo fin será conforme a sus obras. Una iglesia más, Gálatas 1:6, del 6 al 7. Pablo ya le escribe a los Gálatas, me maravillo. Otras versiones dicen, me sorprendo. Otras versiones dicen, me espanto. Otras dicen, estoy asustado. Estoy asustado, estoy maravillado de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Fíjate, la iglesia que Cristo compró, que recibió la verdad y que creyó en la verdad y se jugó el todo por esa verdad, solo pasó un poquito de tiempo. ¿Y cuál fue el resultado?